lectura para esta noche se encuentra en Éxodo 1, del 1 al 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como la de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas, llamadas Sifrá y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vidas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos. Que el Señor y Dios de Sifrá y Fubá les conceda a todos ustedes su gracia. No me puedo imaginar el temor que sintieron Sifrá y Fubá al ser convocadas por el rey de Egipto, el faraón. Debe haber sido un momento de gran tensión y ansiedad para ambas, ¿no creen? Al estar a cargo de ayudar a las mujeres hebreas a dar a luz, estas dos parteras se convirtieron en un blanco fácil para Faraón. Desde la perspectiva de Faraón, estas dos mujeres le ayudarían a llevar a cabo su plan de mermar la población de los varones hebreos por medio del infanticidio. Ellas asistieron a esta convocatoria sin saber qué esperar. Posiblemente pensaban que las iban a amonestar debido a que la comunidad hebrea se multiplicaba fácilmente a pesar de la dura explotación y la opresión que experimentaban. El texto nos dice que Faraón les ordenó matar a todo bebé, varón hebreo, que naciese. ¿Se imaginan lo que ellas sintieron al recibir tal orden del líder supremo de la nación? ¿Qué hacer? ¿Cómo ser partícipe de una matanza tan despiadada de seres indefensos? ¿A quién se le ocurre un plan así? ¿Cómo es posible que un líder tenga tan poca estima por la vida humana? No estamos hablando de guerreros, no. Estamos hablando de recién nacidos. El faraón era considerado un mediador entre los dioses y el pueblo por los egipcios. ¿Se imaginan ser convocados por un ser humano que es venerado casi como un dios
y que tiene el poder absoluto sobre su vida. La palabra del faraón era la ley de Egipto. Como monarca y como sacerdote, el poder de su posición no era cuestionado. Las parteras no tenían poder alguno. Eran parte de una comunidad que había sido bienvenida en un pasado ya lejano, pero su bienvenida había caducado. El nuevo faraón no conocía de las bondades de José y de cómo éste salvó a la nación de la hambruna. Aunque los 12 hijos de Jacob fueron bien recibidos en el pasado por los egipcios, el miedo y el racismo habían entrado en el corazón de este nuevo faraón que no había conocido a José y a su familia. Su corazón latía rápidamente por la ansiedad de pensar que el numeroso pueblo de Israel se iba a convertir en su enemigo. El nuevo faraón usó su poder para convencer a su pueblo de que Israel se iba a convertir en su enemigo. El nuevo faraón usó este poder para convencer a su pueblo que los hebreos eran una amenaza. Su solución final fue el de pedirle a estas dos comadronas, Sifrá y Fubá, que fuesen en contra de su vocación de ser auxiliadoras en el proceso de dar a luz. Les pidió cobardemente que cometieran un gran pecado contra la humanidad. Les pidió que matasen a cualquier bebé hebreo que ellas ayudaran a nacer. ¿Se imaginan tal petición? Creo que ambas sabían que al acceder a esta malvada e inhumana acción, sus vidas no serían las mismas. ¿Cómo dormir en la noche si uno comete una atrocidad como esta? ¿Podrían estas dos mujeres decirle que no al ser humano más poderoso de Egipto? ¿Acaso no es mejor sobrevivir sin importar de qué manera lo hacemos? Me pregunto qué hubiese hecho yo en una situación similar. ¿Hubiese sido un buen ciudadano que no cuestiona las decisiones del gobierno? ¿Sería a lo mejor un rebelde que hubiese levantado su voz en contra de la opresión del gobierno? ¿Y tú? ¿Qué hubieses hecho? Gracias a Dios por Sifrá y Fubá. A través de sus acciones, estas dos mujeres mediaron la presencia de Dios para con la comunidad hebrea. En otras palabras, podemos decir que estas dos parteras fueron las primeras sacerdotisas hebreas. A pesar de las maquinaciones de los egipcios, Sifrá y Fubá lograron salvar al pueblo hebreo a través de su compromiso con la vida, la justicia y la equidad. Aunque tuvieron que mentir para salvar la vida de los bebés hebreos, estas dos mujeres, sacerdotisas del Dios Altísimo, fueron la voz de Dios en medio de la opresión y la maldad que experimentaba el pueblo hebreo en Egipto. Su fe activa en el amor nos recuerda el mandato de Dios en el jardín del Edén a los seres vivientes en el principio de los tiempos: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. De estas dos madres de la fe hebrea aprendemos dos verdades divinas muy importantes. Primero, ellas nos enseñan que mentir para salvar una vida perseguida por la maldad es deber de todo creyente. Y segundo, estas dos sabias hebreas nos enseñan que engañar al tirano es alabar a Dios. La tiranía no es la voluntad de Dios para ningún gobierno en el mundo. Sifrá y Fubá nos recuerdan que un gobierno que oprime, miente, mata, roba, explota y no valora la vida de los más vulnerables no merece nuestro respeto y lealtad. Por eso estas dos valientes mujeres le mintieron al hombre más poderoso de Egipto. Sin pensarlo, le mintieron en la cara. Se burlaron de su poder y de su creencia vana de que era un semidios. Sifrá y Fubá conocían al verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese Dios ellas adoraban. Ellas habían puesto su confianza en ese Dios, por eso le temían. Este temor no es un mero miedo o simple terror, no. Fue una lealtad a Dios lo que las movió a temerle más a lo que Dios pensaría de ellas
si aceptaban ser conspiradoras y secuaces de Faraón en un infanticidio malévolo e inhumano. Ellas mostraron que sentían en su alma respeto, compromiso y santo temor a la fuente de luz y de justicia verdadera en el mundo, el Dios de Israel. Esa confianza que ambas mostraron en el palacio de Faraón es la fe que mueve montañas y conquista lo inimaginable. Ante el Faraón ellas eran simplemente dos mujeres, esclavas, encargadas de velar que las mujeres diesen a luz sin complicaciones. Sin embargo, ante Dios y en la memoria del pueblo de Israel, Sifrá y Fubá son metáforas de lo que significa la santidad, la justicia, la equidad, la lealtad a Dios y el amor pleno. Sin ellas no hubiese habido un Moisés ni una nación israelita. Ellas son las madres de la nación que Dios escogió para traer a su Hijo Jesucristo a este mundo. Ellas son antepasados dignos de mencionar en cualquier genealogía de Jesucristo, porque sin su valentía y astucia no hubiese habido éxodo ni nación a la cual darle las tablas de la ley. Ellas, como Jesucristo, pusieron sus vidas entre el faraón y el pueblo hebreo. Como Cristo, estas dos parteras dieron vida a toda una nación, poniendo sus vidas en riesgo ante la tiranía de un sistema de gobierno despiadado, digno de no ser reconocido como válido. Por siempre serán recordadas como heroínas de la fe, ejemplos de cómo vivir una fe activa en el amor. Aunque humanas e imperfectas, Sifrá y Fubá son en este primer capítulo del libro del Éxodo la voz y las manos de Dios, actuando en contra de los designios de la maldad. Su astucia y compromiso con la vida nos hacen ver a Dios mismo. No son ellas a las que de manera última alabamos, sino que a través de ellas y de su lealtad alabamos a Dios mismo. En ellas encontramos un camino que nos conduce a la santidad y justicia que Dios verdaderamente desea ver en el mundo. Cuando el titubeo nos aceche, recordemos la fe de estas parteras del amor y la esperanza. En medio de la maldad de la esclavitud y la opresión, ellas ayudaron a que naciese la esperanza para un pueblo oprimido y abatido. ¿Quiénes son los faraones y egiptos de nuestra sociedad? ¿Qué opresión y aflicción se les inflige a los marginados de hoy? ¿Quiénes hoy en día siguen la fe y temor a Dios de Sifrá y Fubá? La historia de la esclavitud de los hebreos en Egipto es una que se repite hoy en día de muchas maneras. Aquí, en el Valle Central de California, existen faraones corporativos que explotan al campesinado migrante de México y Centroamérica. Se lavan las manos contratando a mediadores o capataces que, al igual que sus contrapartes egipcias, abusan de los más necesitados. Aunque hay capataces que no abusan de sus trabajadores, para los inmigrantes es como una lotería. El sistema no les protege. A los faraones no les importa el bienestar de los trabajadores, solo su ganancia. Aunque estas hijas e hijos de Dios proveen la mano de obra para alimentar el país, su trato es muchas veces inhumano. Desde la Casa Blanca hasta los distritos escolares, la lucha de la comunidad inmigrante es constante y multidireccional. A pesar de que su labor es vital para la economía de California y los Estados Unidos, se les criminaliza y margina. Aún tomar un poco de agua y tener un descanso durante el arduo trabajo en los campos de la uva y la frambuesa de Lodi no es un derecho seguro. Muchas veces se les niega la paga adecuada por su labor y se les restringe los recesos para que usen los baños portátiles. Las mujeres sufren de acoso sexual mientras laboran. El abuso contra ellas incluye el que otros trabajadores les roben las cajas de fruta que han recogido. Y aunque los capataces son testigos de este robo y abuso, callan para no interrumpir las labores de recogido de los cultivos. Además de todo esto,
frases de los agentes de inmigración, la migra. Estos agentes del gobierno federal siguen al pie de la letra las políticas xenofóbicas del actual faraón mayor en los Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump. Como los egipcios en la narrativa del Éxodo, muchos estadounidenses han aceptado la narrativa antiinmigrante del presidente Trump. La cantidad de crímenes de odio han aumentado grandemente desde el 2016. El odio contra los inmigrantes que laboran en los campos, que producen el alimento para este país, ha sido el combustible para la campaña electoral de muchos que siguen los pasos del faraón. La psicosis de esta sociedad es evidente. Por un lado, necesita mano de obra barata para trabajar los campos, pero simultáneamente no los quiere en su tierra. El miedo que se apoderó de Faraón en el capítulo 1 del Éxodo es el mismo que hoy da fuerza a muchos seguidores del modelo explotador que se utilizó contra los hebreos. La hipocresía de los Estados Unidos ante la situación de los inmigrantes es intolerable y no refleja su reclamo de ser una nación de inmigrantes. La familia León es ejemplo de esta explotación y rechazo. Huyeron de Honduras debido a la violencia y a la pobreza extrema para pedir asilo en los Estados Unidos. Al llegar a la frontera no se les permitió entrar. En un acto de desesperación, la madre de los niños, junto con otros inmigrantes que se encontraban en el campamento de inmigrantes en Tijuana, México, decidieron enviar a los niños para que fueran detenidos por la migra. Estos niños pasaron 40 días en detención hasta que fueron encontrados por su papá, quien ya se encontraba en los Estados Unidos. La madre de los niños tuvo que regresar a Honduras. Un miembro de nuestra parroquia que trabaja en la escuela donde los niños asisten invitó al padre de los niños a nuestra misa. El dolor en la cara de los niños es evidente. Esa noche no pude dormir al pensar en lo que esta familia ha sobrellevado. ¿Dónde está Cifra y Fubá? Las buenas noticias para nuestra comunidad que sufre el abate de los faraones del mundo es que Dios continúa levantando creyentes como Cifra y Fubá para que confronten a Faraón, puedan promover la vida de la comunidad marginada y oprimida. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios levantó a líderes como César Chávez y Dolores Huertas en la década de los 60 para que acompañasen al pueblo inmigrante y lucharan por sus derechos. La labor comenzada por Chávez y Huertas es muy parecida a la que hicieron Cifra y Fubá. Ante el poder económico de los grandes terratenientes de la agricultura en California, esta pareja de organizadores, debido a su fe y temor a Dios, comenzaron un movimiento de lucha que logró grandes avances para la protección de los trabajadores migrantes. Hoy en día la lucha continúa, y al igual que en los tiempos de Cifra y Chávez y Huertas, Dios sigue levantando líderes que temen más a Dios que a Faraón. Nuestra iglesia evangélica luterana en América se ha declarado iglesia santuario el pasado mes de agosto. Nuestra parroquia luterana San Pablo es una iglesia santuario que aboga por los derechos de los inmigrantes. Tú y yo estamos llamados a ser como Cifra y Fubá. Temamos más a Dios que a Faraón. Así como Dios bendijo a las parteras, le dio la victoria al movimiento de Chávez y Huertas, Dios nos dará la fe necesaria para denunciar las injusticias y anunciar el reino de Dios, el cual trae consigo la justicia y la paz. Aunque parezca que los faraones van ganando la batalla, la victoria será de Dios. En la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los principados y potestades que oprimen y le roban la vida al pobre, a la desvalida y a las comunidades marginadas han sido vencidos. Las parteras nos prefiguran a Cristo. Ellas fueron instrumentos de vida en medio de la muerte, así como Jesucristo. Jesús, desde la cruz, ha vencido a la maldad que se encarna en sistemas que oprimen y deshumanizan a los pobres, a los inmigrantes,
inmigrantes y a las olvidadas del mundo. Por eso debemos temer a Dios y no a los faraones de este mundo. Los faraones del mundo han sido vencidos por la resurrección de nuestro Señor. Así como el plan de Faraón falló y la gesta de Chávez y Huerta perdura en nuestros días, podemos estar seguros de que Dios nos dará la fuerza para que emulemos la gesta heroica de nuestros antepasados en la fe. Si desmayamos, Dios levantará a otras parteras de la gracia, el amor y la justicia, para que la vida plena pueda nuevamente germinar en nuestra comunidad. Sí se puede, en el nombre de Cristo.